nació tu vocación por la medicina? Mira, la vocación por la medicina es un poco Porque más hasta ahora raro. tus vocaciones andan por lo humanístico, me parece. Sí, sí, Bueno, es como si hubieras mezclado. Yo siempre me acuerdo de un médico que, como sabrás porque te lo he contado, que quise mucho, que era Florencio Escardó, y que además era un humanista. Es un ejemplo para mí de los médicos que escribían y que escribían bien, o los médicos que escriben y que escriben bien. Es como si la profesión médica a veces, en algunos casos, obligara también a escribir. Conozco infinidad de médicos que escriben y muchos lo hacen muy bien. ¿Y a vos cómo te desviaste un poco y tomaste la medicina? En mi familia, mi tío abuelo era médico. Y había algo legendario que rodeaba la figura de él. Se contaba una anécdota de que ante un cirujano que vacilaba en una cirugía de un pariente, él había entrado al quirófano y le había dicho cómo operar a ese paciente, ¿no? Y todo se lo consultaba a él. Y yo creo que eso me fue quedando de alguna manera, o fue la primer semilla que me despertó las ganas de ser médico. Curiosamente, cuando descubrí que me interesaba la medicina, pensé justamente que me interesaba la cirugía. Porque vos es cierto. Bueno, vos hiciste cirugía. Claro, es cierto que, como dijiste, que yo soy especialista en imágenes, pero antes de eso fui especialista y soy especialista en cirugía, soy cirujano. Y esto de entrar a un quirófano... ¿Hiciste cirugía plástica, cirugía hice cirugía reparadora? plástica, hice cirugía general. Tuve una excelente formación como cirujano en el Hospital de Clínicas, en la primera cátedra, que a su vez tenía una logia, y la tiene todavía, que se llama el Butantán, ¿no? Pero eso es una historia un poco más larga. Se llama el Butantán porque se consideraba que la residencia de cirugía era un nido de víboras. El Butantán es donde... El serpentario de Brasil. El serpentario de San Pablo. en San Pablo, donde, Sí. donde además están las serpientes que se comen a las serpientes. Claro, y el Butantán era el nido de víboras que éramos los médicos jóvenes tratando de formarnos como cirujanos, ¿no? Es una historia muy simpática porque el Butantán tenía su propio orden, ¿no? Había un presidente, un vicepresidente, una comisión de penas y de POTIC, palabra que nunca supimos qué era, una comisión de relaciones públicas, había un fiscal, había un abogado defensor, y funcionaba dentro de la residencia. O sea, por un lado estaba la actividad médica y después estaba el Butantán. Pero bueno, cuando en algún momento, alrededor de los 12, 13 años, descubrí que quería ser cirujano, que quería operar. No, la verdad no sé por qué, ¿no? Una vez tuve un sueño que decía: mi objetivo en la vida es cortar cosas simples. Y siempre me impactó esa sensación de que uno corta algo. Qué lindo cortar algo sencillo, algún papel. Aunque el ser humano no es sencillo para cortar, ni mucho menos. Pero ahí surgió probablemente mi vocación médica. El tema es que, como vos decís, uno puede ser tantas cosas. Yo tengo además una cosa que preguntarte, que la sé por otro lado, la sé porque somos amigos. Vos sufriste demasiado también en los últimos tiempos de hacer cirugía, porque tenías mucha pena si algún paciente se llegaba a morir, a veces biológicamente por su edad, por cronología. ¿Eso también influyó en que cambiaras? Sí. La medicina es dura. La medicina es tan hermosa como muy dura. El estudio de la medicina es extraordinario, vasto, pero el ejercicio de la medicina es muy duro. Relacionarse con los pacientes es difícil. Estar todo el tiempo entre la vida y la muerte hace que uno esté continuamente atravesando situaciones emocionalmente duras. Y por otro lado, también ha cambiado mucho la relación médico-paciente en los últimos 20 o 30 años. Hoy en día, principalmente lo que hace un médico se pone en duda desde el vamos. Hace 30 años lo que hacía un médico era palabra santa. Es cierto que uno, ¿por qué no poner en duda lo que hace otra persona?
pero cuando ya la duda es sistemática y es permanente y antes de un acto médico al médico le dicen si esto anda mal, usted tiene la culpa, tras todo lo complicado emocional que es la relación médico-paciente, enfrentar a lo complicado legal, que puede ser equivocarse, hace que el ejercicio haya cambiado mucho. Hoy en día... Bueno, contaste alguna vez, te he escuchado por lo menos alguna vez, que una familia se enojó con vos porque una señora sobrevivió y los sí, herederos querían que no sobreviviera. Es cierto, y es se cierto. enojaron con vos. Sí, Fue muy próximo a que cambiaras sí, tu es especialidad. cierto, fue la última paciente que operé. Fue la última, exactamente, la última de todas. Que la familia estaba enojada porque yo les anuncié que estaba grave y que evidentemente no iba a vivir mucho más. Y pasaban los días y la señora seguía viviendo y la familia estaba muy enojada. Decía, pero usted dijo que no iba a vivir mucho. Pero bueno. Era como para dejar la especialidad. Sí, igual esa especialidad es muy difícil, pero todas son difíciles porque... Bueno, ahora lo que haces en diagnóstico por imágenes, en una proporción muy alta le tenés que decir a una persona que tiene cáncer. Claro, a veces a uno le preguntan, doctor, ¿qué opina de esto? Y si bien uno trata de que la mala noticia la dé el médico que solicita un estudio, a veces uno se ve obligado a darla a uno, ¿no? Es así. Pero bueno, probablemente eso también hizo que yo volviera al arte, o a lo artístico, o a la literatura. Bueno, lo has hecho paralelamente desde que te conozco. Sí, lo que pasa es que, si bien lo he hecho paralelamente, durante mucho tiempo, al menos durante los años de mi formación médica, fue algo que estaba dormido, que salía ocasionalmente a la superficie, pero que siempre se mantenía debajo de la superficie. Y cuando ya terminé mi formación como cirujano, ahí, inexplicablemente, porque la verdad no recuerdo por qué, resurgió mis ganas de dedicarme de manera profesional, por así decirlo, a escribir, a aprender a escribir. De una manera casi furiosa. Yo no he conocido a nadie que estuviera tan interesado en seguir adelante con la literatura y salir adelante, por otra parte. Vos has escrito algunos libros que a mí me gustan mucho, como es público, por otra parte, y además tenés muchas novelas que yo he conocido en su versión original y que no las has querido publicar. Tenés mucho inédito. Tengo muchas, sí, es cierto. Bueno, esta es mi casa y esto es parte de mis bibliotecas, ¿no? En realidad siempre me gustaría tener más libros de los que tengo. Lo que pasa es que, bueno, acá tengo los que más quiero en realidad, ¿no? Y aparte acá entro y vengo todo el tiempo porque necesito datos. Por ejemplo, en la última novela que escribí, estaba todo el tiempo buscando escenas de libros, por ejemplo, acá de Jack London, que andaba necesitando un cuento para encender un fuego, que el protagonista de la novela se enfrentaba a una situación parecida, se tenía que finalmente apoyar en un árbol y ahí se moría congelado. Y después, por ejemplo, otra parte de la novela tenía que ver con 100 años de soledad, de García Márquez, que lo tengo por acá, que todo el mundo sabe, este libro es hermoso, que tú no sabes que comienza 100 años de soledad con Arcadio Buendía, que está por ser fusilado frente al pelotón, y que también en mi novela hay una escena parecida. ¿Cuándo te vas a dedicar a publicar lo que tenés inédito? ¿O es que ya una vez que terminás la novela te aburrís? Porque que yo sepa tenés 4 novelas inéditas, 3 o 4 novelas. No, tengo por lo menos 8. 8, bueno. O más. No, lo que pasa es que, digamos, vos conocés, tarde o temprano todos conocemos cómo funciona el mundo y cómo anda el mundo. Borges decía que, digamos, un libro tal vez no tiene importancia, pero
la hechura del libro sí la tiene, ¿no? Lo que uno pone en hacer eso. El libro finalmente es un elemento, un elemento más al mundo. El otro día Carlos Ulanowski, que es una persona inteligentísima y a la cual le tengo un enorme afecto, cariño, dijo, yo no quiero hacer más crítica. Hace años que no hago más crítica, lo dijo en un reportaje, porque yo sé todo lo que cuesta escribir un libro, poner una obra de teatro, y no soy capaz ya de criticar a una persona que se tomó tanto tiempo en hacer eso. Eso es genial. Y recordé un día que yo como niñito travieso, a los 20 y pico de años, yo tenía una página de crítica en el periodismo. Y yo era feroz, reconozco. Y Marta Lynch un día me dijo, ¿vos nunca pensaste todo lo que le ha costado a esta pobre persona escribir un libro de 200 páginas para que vos lo destruyas en 10 minutos en una nota que a lo mejor la hiciste con mal humor? Y le dije, sí, cierto, Marta, tenés razón. Y desde ese entonces traté de ser mucho más comprensivo. Y a esta altura de mi vida es lógico, porque además yo le tengo mucho respeto a mis colegas, ¿no? Es que el mundo es despiadado. El mundo es despiadado. El que cree que el mundo es un paraíso está equivocado. El mundo es realmente un lugar, como decía Saramago, pésimo. El mundo es un lugar pésimo. Es cierto que cuesta escribir un libro, pero también es cierto que la felicidad que da el haberlo escrito, o el escribirlo, el estar escribiéndolo, es extraordinaria. Después publicarlo es un azar. Yo he sido sistemáticamente rechazado por cuanto editorial. Bueno, eso le pasa a todo el mundo. Eso le pasa a todo el mundo. Si uno piensa, ahí, bueno... Malcolm Lowry, 25 veces le rechazaron. Marcel Proust. Y siempre cuento, a mis alumnos les cuento que recién el cuento número 94 de Hemingway se llegó a publicar. Había mandado 93 cuentos a los diarios y a las revistas y nadie se lo publicaba. Había que tener una vocación enorme y bueno, finalmente terminó siendo Hemingway y ganando el premio Nobel. Así que yo creo que el maltrato de las editoriales con respecto a los escritores, que es casi sistemático, acá han venido editores también, pero es casi sistemático, es un hábito que hay. Una relación. Una relación está establecida. Muy difícil. Es algo masoquista. Sí. Masoquista. Pero también no crees que... Bueno, digamos... volviendo a otro tema, Escardó decía que para ser médico hay que ser un poco sádico también. Sí. Pero a veces pienso, ¿no? El arte. Tengo novelas inéditas, es cierto, pero es tan misterioso el azar, ¿no? Van Gogh murió pobre, le faltaba una oreja y lo mantenía ateo. Hoy en día un cuadro de Van Gogh se vende en millones de dólares. Sí, bueno, pero hay que esperar mucho tiempo. Bueno, pero el tiempo... Uno no tiene tanto tiempo. Es cierto que no tenemos, pero digamos, ¿cuál es la mayor satisfacción de un escritor? Haberlo escrito. Haberlo escrito. Haberlo escrito. Y la biblioteca es como un océano en el cual uno se mete a bucear, ¿viste? Se mete ahí y busca, vaya a saber qué cosa. Y a veces te quedas un rato nadando dentro de un libro, porque te llama poderosamente alguna frase o algo y no salís. Y en realidad quisieras no salir.